Ok, chicos. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Como les comentaba, ahorita antes de pausar, este, vamos a intentar finalizar hoy este tema de paseo, por decirlo así, sobre algunos conceptos y funcionalidades del paradigma de programación orientada a objetos que, pues, no se ve en programación uno y es parte de lo que tenemos que cubrir en Programa 2. Más específicamente, los temas acorde a, bueno, los conceptos que habíamos visto ya de encapsulamiento y principalmente todo lo que tiene que ver, perdón, todo lo que tiene que ver con herencia. ¿Ok? Herencia, creo que también nos alcanzó a ver nos alcanzamos, perdón, a ver la semana pasada sobrecarga de operadores, ¿verdad? Perfecto. Algunas otras partes ahí como polimorfismo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y el tema también relacionado con herencia, que es el hecho de la parte de clases abstractas, que creo que ya lo habíamos comentado un poquito finalizando la clase anterior, pero vamos a tomar un par de minutos de segundo, vamos a tomar algunos minutillos para explicarlo de mejor manera. Entonces, Dentro de, dentro de este concepto, recordemos que la herencia, vamos a buscar de alguna manera eh, estandarizar, de alguna manera reutilizar, de alguna manera construir software genérico. De hecho, cuando empezamos el curso, yo les comenté que mucho del tema del curso es la utilización o la creación de software genérico. ¿Ok? Una de esas partes es, pues, heredar, o sea, clases que hereden de clase o clases padre para heredar esa funcionalidad. ¿Ok? Y poder centralizar tal vez algún cambio en la clase padre eh, que se pueda replicar a las clases hijas. Bueno, ahora tenemos un concepto ligado a la herencia, que es el concepto de clase abstracta. Como dice por acá, una clase abstracta es aquella de la cual no podemos generar instancias, o sea, no podemos crear objetos de esa clase. ¿Ok? La finalidad de una clase abstracta, básicamente, podemos decir que es servir como una clase base para otras clases de las cuales no van a ser abstractas, que se llaman concretas o clases concretas. Y uno dirá, bueno, ¿cómo podemos crear o cómo podemos desarrollar una clase abstracta en C++? ¿Ok? La principal característica que tienen las clases abstractas es que implementan por lo menos lo que se llama un método virtual puro. ¿Ok? Un método virtual puro es un método que le vamos a dar la responsabilidad de su implementación a la o las clases que heredan de esta clase padre. ¿Ok? Entonces, si una clase tiene un método virtual puro, la clase se va a convertir en una clase abstracta. Y eso quiere decir que no podemos generar instancias de esa clase, o sea, no podemos crear objetos de esa misma clase. ¿Ok? De manera, digamos, análoga, cualquier clase que implemente un método virtual puro va a ser a su vez una clase abstracta. ¿Ok? ¿Aló? ¿Aló? Sí, con él habla, ¿de dónde me habla? Disculpe. Mira, ahorita estoy dando clases. Esto contesté porque me estaban llamando mucho. Si usted me puede volver a llamar, perfecto, no desde la mañana, cualquier hora le puedo atender. Gracias, señor. Disculpen, pero es que tiene mucha insistencia, no sé si era alguna emergencia. Esto nunca lo hago, pero bueno. Ok, entonces ya hemos quedado en que la clase abstracta implementa un método virtual puro. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es un método virtual puro? Un método virtual puro es un método que en la definición del mismo, este, perdón, que la definición del mismo se coloca, o sea, el encabezado del método se coloca en la clase abstracta, pero la responsabilidad de la implementación de ese método va a recaer en la clase que hereda de esa clase abstracta. ¿Ok? Algo importante acá, si una clase cualquiera que hereda de una clase abstracta no define los métodos virtuales heredados,
esa clase que hereda se va a convertir automáticamente en una clase abstracta también. ¿Ok? Y para crear un método virtual puro es bastante sencillo. Mira, esto no calza acá. Ah, no, sí, esto es aquí. Oh. Para crear un método virtual puro, básicamente uno utiliza la virtual, la definición del método, y después uno lo que hace es igualar esa definición a cero. ¿Ok? Si uno ve algo así, usted dice, esa clase ni siquiera la voy a tratar de instanciar porque no se puede. Ahí patalea el muñeco, o sea, no sirve. Entonces, como dice por acá, se declara utilizando la palabra reservada virtual y igualándolo a cero. Este método tiene que definirse, o sea, tiene que implementarse en las clases que heredan como tal. Ok, vamos a ver. De hecho, en la parte de los ejemplos, yo les había comentado que este, ay, ¿qué pasó acá? En la parte de los ejemplillos está, ay, no arrancó esta cosa. Ok, mira, no tengo nada de favoritos, ¿qué lo que era? Bueno, no importa, ahorita lo reviso. Dentro de, vamos a hacerlo desde acá. Dentro de la carpeta con material que yo les paso subiendo, ¿ok? Dividí ¿cómo se llama? Los ejemplos en ejemplos de Visual Studio Code, los que solo traen los .h y los CPPs, y los proyectos en CodeBlocks, ¿ok? De hecho, estos proyectos en CodeBlocks, que no va, yo los voy enumerando del 0 o del 1 en adelante. Y aquí vienen cada una de los temas. Si ustedes se meten por acá, bueno, ustedes lo pueden descargar, lo descargan ahí. Y si tienen CodeBlocks, que es muy liviano de instalar, lo abren directamente. Y si no, ustedes lo que hacen acá es, aquí siempre va a estar el main. Y van a buscar en el source todo lo que son los archivos CPPs y en los includes van a encontrar todos los archivos .h, ¿ok? Para que sepan, y ya ustedes los pueden importar en sus nuevos proyectos si es que ustedes están trabajando con Visual Studio Community o Visual Studio Code, o creo que esos dos son los que están trabajando, o CodeBlocks, no tengo ningún problema, ¿ok? ¿Han tenido problema en bajarlos o en compilarlos ustedes? ¿No lo han hecho? No lo he compilado, lo bajé para mirar. Para mirarlos, ok. Ok, si quieren ahora, yo creo que por ahí tengo instalado Visual Studio Code, entonces agarramos uno y lo pasamos a Visual Studio Community. Pues agarro uno y lo paso ahí como para que vean que compila exactamente igual. Ok, entonces por acá voy a trabajar. Yo en clase me gustó este IDE porque pues me acomoda bien la parte del proyecto, me acomoda los CPPs, me acomoda los .h y no los tengo ahí todos regados como en el eh, como en el Visual Studio Code. ¿Ok? Voy a mostrarles este pequeño proyectillo que hice acá, que teníamos por aquí, vamos a cancelar acá. También estaba la parte de la máquina virtual, si la quieren utilizar, ¿se acuerdan? Como les había comentado. Ok, entonces vean, aquí están los source y aquí están los headers. A mí me gusta porque está el CPP y el .h. Bueno, veamos una clase abstracta. La clase abstracta, por ejemplo, esta, es algo muy básico, un concepto muy básico. Estamos en el ejemplo creando una clase polígono y vamos a crear, voy a cerrar un toquecito ahí para no. Voy a cerrar la cara. Mucho cortazo. Ok, aquí vamos a implementar una clase polígono. Dicha clase lo que tiene es algunos métodos virtuales puros.
¿Cómo se ve que son virtuales puros? Por la palabra virtual. ¿Ok? Virtual, la definición o el encabezado, o como quien dice, la presentación, por decirlo así, del método, se va a llamar calcular área y se iguala a cero. ¿Ok? Ven que de este punto H que se llama polígono no existe una implementación, pues simplemente no tiene sentido implementarlo porque no voy a poder generar una instancia. Sí podría tener un CPP. Si yo tuviese acá otros métodos que no, perdón, que no fuesen virtuales puros, yo podría implementarlos. Solo que recordemos, esta clase no se puede instanciar. ¿Cómo creen entonces, si esta clase no se puede instanciar, que podría utilizar esos métodos? No los virtuales puros, porque yo no los puedo implementar acá. Pero ¿cómo creen que los podría utilizar? Si yo quisiera hacer un método acá, no sé, eh, digamos que este otro. Void no. Que sería un entero, digamos. ¿Ok? De hecho, aquí, este está implementado de una vez. Número de lados igual a n. Esto se puede hacer. Cuando tal vez solo tiene una inicialización o una asignación, esto podemos hacerlo en C++. ¿Ok? De hecho, C++ es muy flexible. Nos va a permitir hacer muchas cosas que tal vez uno dice, oye, ¿qué es esto? Pero eso no fue lo que nos explica, ¿no? Esto no es un best practice, pero es viable hacerlo. Yo podría implementar este método en un punto CPP de polígono sin ningún problema. Pero bien, o sea, ¿cómo creen ustedes que podría ejecutar este o este? Es más, este podríamos hacer algo acá y lo implementamos acá. From the return, número de lados. ¿Ok? Y ya está implementado. ¿Cómo creen ustedes que si esta clase no se instancia, se puedan llamar a estos métodos? ¿A través de quién? ¿O a través de cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué y dónde? De las hijas. La clase hija los puede llamar, lógicamente, ¿verdad? Ok, perfecto. Vean acá. Esta clase, si yo quisiera acá en el main, digamos que, vamos a decir acá, se llama polígono, ¿verdad? Polígono. Vamos a crear un nuevo polígono. Vale. Ok. Ok. Al parecer, aguantó. Error. No puedo declarar la variable P o no puedo declarar la instancia P de de un tipo abstracto polígono. No puedo crear una instancia como tal. ¿Ok? Ahora bien, si yo implemento una clase que hereda de polígono, recordemos los principios de la herencia y el encapsulamiento. Todo lo que sea público y protected se va a heredar. Lo private no se hereda. Y dependiendo de cómo herede el hijo, así le va a asignar ese nivel de encapsulamiento. Si hereda público, todo lo público todo público es público y lo protected queda protected. Si hereda protegido, todo lo que sea público y protegido pasa protegido. Y si hereda privado, todo lo que sea público y protegido pasa a ser privado en la clase hija. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos heredando de manera pública de polígono. Ahora bien, para que esta clase sea una clase concreta, tiene que implementar sí o sí los métodos que la clase abstracta dejó sin implementar. O sea, el cálculo del área, creo que era, vamos a ver, cálculo del área y cálculo del perímetro. Ven que son virtuales puros. ¿Ok? Y bueno, este ya tiene un constructor ahí, que no voy a entrar en detalles, algo muy sencillo, que son la parte de los lados. Y triángulo CPP implementa los métodos virtuales heredados.
Ve acá, interesante esta parte. Implementa este que es calcular perímetro y está implementando, entre comillas, este, aunque no esté haciendo nada, porque el área pues es un poquillo más complicada de calcular y no me puse a hacer ahí esos cálculos ahí, que base por altura dividido entre 2 y todo el asunto, ¿ok? Porque hay que definir ahí, bueno, podría decirle que defina cuál es la base o lo hago por, o que, no, pero es que recuerde que esta clase es triángulo que hereda de polígono, esta es específica, ok, este es el triángulo como tal. Ok, aquí podría ver y tal vez tomar el lado más ancho, el lado más largo y que esa sea la base, pero ¿cómo calculo la altura? Entonces tendría que hacerlo con Pitágoras. Ah, pero mucha complicación, no estamos en mate, pero sí es fácil, ¿verdad? O sea, se define acá, lo define acá, bueno, vamos a definir la altura, aplicamos Pitágoras, y nada, sacamos la altura, sacamos la base, base por altura, y ¿ok? Ahí está, ahí lo podríamos hacer, pero la verdad es que no lo voy a hacer porque me aprecio, ¿ok? Y ahora sí, esta clase como tal sí se puede instanciar, pero vamos a hacer algunas truculencias ahí medio macabras, ¿ok? Este quedó con un error, ahí vamos a darle build, el rebuild, y ahí está el problema. Vea, el error que nos está dando es bastante confuso, ¿ok? Dice undefined reference to vtable for triángulo. Yo la primera vez que vi este error, yo me quedé así, digo yo, vtable, y yo no sabía ni qué era. Bueno, nos lo está dando en el constructor. Y uno dice, el tema acá es que hay una tabla, él maneja una tabla de, este, de métodos virtuales, pues se llama vtable, de métodos virtuales que se tienen que implementar y dependiendo de quién hereda. Pues aquí dice que no encuentra que hay una referencia inválida en esta tabla, o sea, hay algo que no se ha implementado. Entonces nosotros tenemos que ir acá y uno dice, guay, ¿qué pasa? Claro, no ha implementado el calcular área, por lo tanto, esta clase pasa a ser una clase abstracta que no se puede instanciar, pero me da ese error bastante extraño, ese errorcillo. A veces, eh, a veces nos pasa en C++ que tenemos errores que uno dice, ¿y esto con qué se come? ¿Ok? Pero nada que de San Google, ahora ustedes que están en la etapa dorada o ChatGPT les pueda decir qué tipo de error está. Ok, aquí, por ejemplo, yo podría hacer una implementación inline, digamos, de ese, porque no hace nada. Entonces ya con eso estamos cumpliendo una implementación de la función como tal, con lo que ya no nos debería dar el error. O sea, este triángulo o esta clase de triángulo que hereda de polígono, ya la podemos instanciar, o sea, se convirtió en una clase concreta. ¿Ok? No tiene sentido. O sea, la solución es como implementar una. Necesariamente lo tiene que implementar, pero no. Necesariamente, si usted hereda de una clase abstracta, Sí, sí, para que usted instancie la clase, o sea, su nueva clase, tiene que implementar esos métodos que eran virtuales puros, porque si no, no la puede. pero eso funciona todo, pero no funciona porque no había. No, yo no lo implementé, yo borré la implementación esa que había hecho y lo dejé así sonto, nada más. Lo dejamos acá simplemente nombrado sin nada. Acá le puse una implementación en blanco, vemos una implementación en línea, por decirlo así, y ya con eso se da por servido que se implementó. No está haciendo nada, pero ya se implementó en teoría. ¿Ok? Esas son las clases abstractas, no hay más que hacerle. ¿Para qué nos funcionan las clases abstractas? Nos puede funcionar, y ahorita vamos a ver con las interfaces, para definir la arquitectura que queremos que la solución tenga. ¿Ok? Eso lo puede hacer un arquitecto de software o una persona que quiere diseñar a nivel macro y dejarle la implementación únicamente a los developers.
¿ok? Por ejemplo, un architect de software un desarrollador senior o un project manager, etcétera, que no se va a meter al detalle de la implementación, pero sí al detalle de la arquitectura, de cómo está construido, cuáles van a ser las clases, cuáles van a ser en general, cuál va a ser la estructura del paradigma como tal, clases y demás, que los demás van a tener que implementar. Esto se hace para que el desarrollo sea estandarizado y no sea ahí como al garete, que cada persona haga las clases que quiera. Ok. Hay otro tema por acá, que es la parte de las interfaces. ¿Ok? Las interfaces son, clases abstractas, pero es una clase llamada abstracta pura. O sea, es una clase que solo implementa, esta única y exclusivamente va a implementar métodos virtuales puros. O sea, no tiene variables, o sea, no tiene ni variables de clase o también llamados atributos, ni métodos concretos. O sea, todo es 100% virtual puro, única y exclusivamente virtual puro. ¿Ok? O sea, que en esta no tendríamos algo como en el polígono, que ver que el polígono tiene lados, tiene esta otra función get número de lados. ¿Para qué funciona? Veamos en triángulo, por ejemplo. En triángulo, el constructor está seteando de polígono el número de lados. ¿Ven? Aquí yo podría hacer una función en triángulo, volviéndome un poquito por acá, e implementar, eh, vamos a implementar acá, bueno, claro, me tengo que ir a triángulo, e implementar una función que se llame, por ejemplo, no sé, set. Es más, ya heredé públicamente. Entonces, podría irme acá al main y decir acá, la instancia se llama T1 número de lados, que si ven es un método de polígono que ya está implementado en la clase polígono, aunque sea abstracta, no importa, se implementó, pero la voy a usar en la clase hija como si fuera de ella. Recordemos que lo que implementamos en las clases padre lo podemos utilizar en las clases hijas siempre y cuando el nivel de herencia lo permita, o sea, el encapsulamiento de la herencia lo permita, que sea pública, ¿verdad? Porque si no, no se puede. Entonces, por acá. De hecho, aquí nos va a dar un pequeñillo, se va a dar un pequeño fail, pero le ponemos aquí un cambio de línea y aquí otro cambio de línea, digamos. Entonces ya, aquí me debería imprimir, perdón, número de lados igual 3. Es una clase así como bastante pedorra, no hacemos así como mucho, pero por lo menos nos ayuda a entender la parte de los conceptos como tal. ¿Ok? Podemos ejecutarla y aquí vemos, aquí tenemos vamos a darle build porque si no, no me va a tomar los cambios. Es correcto, muchas gracias. Solo eso lo hice a propósito. Ok. Y ahí está. El 31.4, que es el perímetro, lado más lado. Y el 3, que es la cantidad de lados, llamado directamente de la clase padre. Ok. Ahora bien, la clase abstracta no implementa nada concreto. Perdón, la llamada interfaz no puede implementar nada concreto. O sea, todo es virtual puro. Nada, o sea, ahí no hay que hay que esta sí porque me va a llamar el hijo. No, no, aquí todo es virtual puro. ¿Ok? Este tipo de clases, como dice acá, son muy utilizadas por arquitectos, como les comenté anteriormente, y diseñadores de software. Y como dice acá, esto es un poquito como el romanticismo. Representa un contrato entre el diseñador y el usuario o el desarrollador final de cierta funcionalidad. Es decir, que en la interfase un diseñador va a especificar el nombre del método y posiblemente el tipo de valores de retorno y los parámetros de entrada del método para que posteriormente los desarrolladores hagan clases que heredan de esas clases padre y ya implementen la funcionalidad
digamos, siguiendo patrones de diseño, lógicamente, pero ya a libre albedrío, por decirlo así. ¿Ok? El uso de interfaces es muy útil cuando se implementan patrones de diseño de software. En general, en general, para no andar con mucho en este párrafo, cuando estamos trabajando en marcos de desarrollo ya predefinidos, o sea, en frameworks muy predefinidos, se suelen utilizar las interfaces, como lo que les comenté, que sea ese contrato entre la, aquel proceso que creo que también les había comentado, el proceso de abstracción que realizaría en este caso un arquitecto, un diseñador de software, entre los requerimientos del usuario, hacen todo ese proceso de abstracción, ¿se acuerdan, verdad? Aquel proceso de abstracción que era con base en las características de algo, definimos los objetos. Tal vez no la funcionalidad, pero sí los objetos, ¿ok? Y con base en estos objetos que estamos creando, los creamos de manera virtual, de manera de interfaces, para pasarle esa responsabilidad a los equipos de desarrollo, a los desarrolladores. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos como tal. De hecho, también tenemos un pequeño ejemplo acá. Otra parte que me gusta de este framework es que puedo tener proyectos aquí. No, puedo tener varios proyectos, claro, ¿verdad? Que no se me haga un colocho en cuál estoy. Por ejemplo, si estoy en este y siempre me lo marca por negrita. Ok, entonces, dentro de las interfaces, ok, recordemos que van a ser clases que solo tienen métodos virtuales, o sea, no tienen nada concreto, ok. Perdón, ya para esta hora estoy como con la garganta un poco seca. Ok, entonces, aquí hay una interfase que se llama ser vivo, ok. Vamos a analizarla por acá. Esta es una interfaz, esta es una interfase, una clase abstracta. Aquí yo le puse clase abstracta o interfase. Yo creo que on o interfase. ¿Ok? Esta clase tiene métodos para algunas cosas. ¿Que quién lo implementará? No es mi problema. Estas funciones, por ejemplo, alimentar, desplazar, respirar, habitar, whatever, las implementará otra clase o clases que heredan de ser vivo. Automáticamente esta se me convierte en mi interfaz. Y aquí sí, no, no debería ni existir un CPP que implemente nada de este punto H. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada. ¿Ok? O sea, no hay nada que implementar, todo es virtual. Ahora bien, si yo tengo una clase que hereda de ser vivo, esta clase, si queremos instanciarla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que implementar los métodos que fueron declarados virtuales en la interfase de la cual está heredando. ¿Ok? Una interfase no es más que una clase abstracta que no tiene nada concreto. ¿Ok? Básicamente. Porque la clase abstracta tiene métodos virtuales puros, pero puede tener cosas concretas, como hicimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, si yo quiero instanciar, por ejemplo, mamífero, debería implementar todas las funciones virtuales puras que heredó del papá. Tengo la opción de no hacerlo, como por ejemplo en la tarea, no sé si ya la vieron. ¿Ok? Ahorita la vamos a leer. ¿Ok? En la tarea no tenemos, o no es necesario, no les voy a decir mucho, pero no es necesario instanciar un mamífero, porque todavía mamífero va a ser una clase abstracta. Ya no va a ser una interfase, porque por ejemplo, ahorita que ya casi pasamos a ver la tarea antes de seguir con ejemplos, este, la, la, eh, la interfase como tal
digamos, la interfase madre o madre padre o la de más alto nivel, no tiene nada. Si no implemento estas funciones dentro de la que heredó, la hija, entonces también se va a convertir en una abstracta, pero esta podría implementar cosas. O sea, yo podría aquí, no sé, implementar elementos, no sé, voy a poner aquí algo private, no sé, vamos a ponerle, ok, vamos a ponerle acá, eh, pongámosle ahí, no sé, un atributo que tengan todos los mamíferos, por ejemplo, algo así como de, pongámosle un string que, perdón, sí, algo así, por ejemplo, es mamífero, exacto, que como int número de patas, mamíferos con más de de cuatro patas, No, ah, pues, no, ¿verdad? no, pues, no, Sí, sí, dos o cuatro, no, o una si está cojo, o cero si está inválido, ¿verdad? Pobrecito, ¿ok? O cinco, uno nunca sabe, ¿verdad? de verdad. Sí, sale ahí un gorila con cinco patas y se acuesta ahí y todo el asunto. Entonces puede ser así una protuberancia. No, pero son dos o cuatro. Bueno, por ejemplo, esta clase, aquí hice pequeña truculencia para poderla instanciar. Ah, ni siquiera la instancié, que eso rompo. Para para que no me brincara, básicamente. ¿Ok? Pero esta clase podría mantenerse como abstracta también y hacer otra clase que herede de mamífero. Ser otra clase que va, perdón, Y para salta y no se volver en un método de del extracto anterior o que no sería, bueno, no, ya los heredaría. de la Ujú. ahí es como que O sea, por ejemplo, esto ya no sería tan necesario, porque quien va a heredar, porque heredó público, entonces va a volver a heredarle público. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí a veces se me pone a mí el asunto color de hormiga y es donde me da chiche. Vamos a crear un mamífero cualquiera, pongámosle. O sea, tenemos ser vivo, mamífero y ya vámonos con un mamífero cualquiera ahí, no sé. trabajar. ¿Cuál? Elefante. Un nombre un poquito más largo, ¿no? Tigre, tal vez, ¿no? Le sirve tigre. Mono, está bien, pero no me insulte tampoco, ¿ah? ¿Ok? Vamos a ver la clase mono. ¿Ok? Vamos a decir que mono, todo el asunto acá. Sí. Chanchito. Está peor eso. Ok, entonces vamos a ver, aquí está el mono.h. ¿Ok? Vamos a decir que mono va a heredar de manera pública de mamífero. Vamos a ver. Aquí vamos a incluir a el mamífero.h, ¿verdad? ¿Ok? Listo, ahí todo el asunto. Ahora sí, este monongo tiene que implementar sí o sí todo lo que viene arrastrado que no implementó el mamífero de ser vivo. O sea, debería implementar estas que están acá. ¿Ok? Vamos a implementarlos acá. Ahí tiene un constructor y whatever. No, puede ser que no lo tenga. Porque es que, Y puede, o sea, ¿para qué si no se puede instanciar? ¿Ok? De hecho, te va a dar error. El error te daba, de hecho, el error que nos daba en el ejemplo anterior es que, ¿por qué tiene constructor si es una clase abstracta? De hecho, analizándolo ya con cabeza fría, o sea, es por eso que nos daba ese error. Claro, que no, que dice referencia inválida en vtable. Uno queda así como después de un mareado antes de un fatality. Ok, entonces, este chiquitín de acá tiene que implementarlo sí o sí para poderlo instanciar.
Entonces vamos a hacer una implementación ahí medio al garete, ¿ok? Vamos a irnos ahí como se debe, al mono este. Y este sí, aquí le podemos poner, soy el constructor del mono. Ah, bueno, otra parte importante es que como ya voy a usar Cout acá y todo ese asunto, entonces me voy a ir a Monongo y le voy a incluir el IOStream, ¿se acuerdan? Que es como la... Y vamos a de una vez al using para poder utilizar de manera directa el Cout y demás, sin tener que usar eh, std Cout. Así, ya me voy al Moningo y vamos a decirle acá constructor del mono. Está raro eso, pero bueno. Pero por favor, no se pongan violentos. ¿Ok? Y ahora sí, aquí tengo que sí o sí implementar toda esa vaina que no tenía implementado. Alimentar. Voy a hacer una implementación así lo más chafa posible. Nada más voy a poner por acá. Ujú. Y voy a copiar bueno, voy a copiar este tan bajo, ¿ah? Voy a copiar todo. Creo que es más complicado. Aquí del mono, vamos a alimentar, desplazar. Voy a irme en puro orden. Y acá le damos a coches. Acá. Sí, claro, mamífero sí, porque no es virtual puro. Perdón, no es, sí puede tener atributos sin constructor, claro. O sea, sí puede tener hasta métodos concretos. Pero no lo va a implementar. Ella, ella los puede implementar, sí, los concretos de ella sí los puede implementar. O sea, ese es el tema, que no se puede instanciar. Se pueden invocar hasta que sirva de herencia, o sea, que sirva de padre para un hijo, y el hijo sí lo simplemente. Porque si no, ahí sigue la matramba de virtuales hasta que alguien se digne en Sí, implementar lo que queda ahí virtual, ¿verdad? pero digamos, lo mismo, si puede tener Mamífero sí podría tener CPP, de hecho que tiene un CPP, pero no tiene nada. De hecho, por ejemplo, tiene, bueno, esto es private, pongámoslo público para que se herede, ¿ok? Aquí podría ser una función también, pongámosle que se llame, no sé, es un void, es que saludar está muy raro. Eh, Identificarse, nada más, voy a poner, ¿ok? Y esta yo la podría implementar acá en mamífero. Entonces, que esta sería, o sea, que no se ve nada aquí. Esta sería eh, claro, ¿verdad? Si le pongo el include, todo sería bien. Ahora sí, mamífero, dos puntos, identificarse. Vea que todavía están estas, ¿verdad? Identificarse. Pues pongámosle algo aquí que diga, ponle un Cout ahí medio. Soy un, soy de familia mamífero. ¿Ok? No sé si familia está biológicamente bien dicho, pero vamos a dejarlo así.
Ok, entonces mamífero, ahora me tengo que ir a mamífero y incluirle estas dos. Perdón, sería incluir esto. Porque como estoy usando out, entonces sí o sí lo ocupa. Entonces, ¿ves? Mamífero sí implementó un método de ella misma, pero no lo voy a poder instanciar porque no implementa los virtuales puros que vienen heredados de ser vivo. Ser vivo como tal es una interfase porque no tiene nada concreto. Mamífero es una clase abstracta porque tiene métodos virtuales puros heredados y concretos como tal, pero al tener métodos virtuales puros pasa a ser clase abstracta. Y mono, no. Y mono ya pasa a ser una clase concreta. ¿Ok? ¿Cuál era el que nos faltaba aquí en el monongo? Aquí este. Del mono nos hace falta habitar. Profe, no, de eso de que se lo puso mono que como. Eso no es un tipo o sea, un método de alguien se puede igual. Ah, sí, pero esa de alimentación es como setearle el valor. Es que todo va a depender de la lógica. O sea, aquí estamos construyendo sobre un ejemplo que intentamos hacer hace, creo que una semana y lo dejamos ahí en bye hasta ahorita que estamos volviendo a retomar el tema. ¿Ok? Eh, ya y lo que queramos. De hecho, ya les muestro la parte de la tarea para que vean qué deberían hacer. Y respirar era el otro. No hacía falta. Claro, aquí no le he cambiado nada. Desplazar, habitar. Y el último sería habitar y respirar. ¿Ok? Claro, doble, está un súper error. Ok, entonces vamos a ver por acá. No sé si me va a brincar algo. Todavía, a mí nunca la primera me sale. Aquí dice que mamífero, identificarse, 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 y también no había puesto que era un void. Ahora sí, eh, dice que no hace matching con ese. Identificarse, identificarse. Es que en el otro me dio porque no le puse void. Sí, vamos a ver. Dice acá, bueno, aquí me va a dar todo igual. ¿Por qué? Porque no les puse el void. Ay, qué muchacho. Qué descuidadillo. Puede haber es como para el o ¿Cuál? el Ay, estos por qué les puse. Perdón. Esto es para el destructor del mono. Nos faltó uno. Qué chafes. Ahora sí. Dice, eh, referencia, dice referencia no. ¿Dónde estamos el error? El error no está dando en ser vivo. Ahora sí, ya nos empezó a dar aquí el asunto. Vamos a ver. Eh, clase ser vivo. Esta es una interfase. Esta mamífero va a heredar de ser vivo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero vamos a ver acá si aquí vamos a ver una cuestión. Si el mono
Aquí está. Perdón, si el mamífero, aunque no lo implemente, debería, vamos a ver, aunque no lo implemente, vamos a hacer una prueba acá. Aquí me va a dar un super error. Ve. Entonces vamos a ver acá en este mamífero. O sea, si no lo implementa, debería volverlo a poner. Vamos a ver acá una cosa. Le está dando una referencia inválida y se supone que este monito, ya está implementando todas las que vienen sin implementar. Desde mamífero, vamos a hacer aquí una pruebilla con esto. A ver acá. Porque, ok, este no debería tener un constructor. ¿Y no sabes cuánto puede hacer? No, el mamífero no. Por eso lo estoy haciendo ahorita acá. ¿Ves? Lo hicimos en ser vivo, ¿ok? Mamífero está heredando de ser vivo de manera pública, pero no está implementando los métodos. Lo único es que no sé si esto me está brincando porque eh, no los estoy mencionando y los estoy tratando de heredar a este otro. El ser vivo no tiene los igual a ser rectamente. Sí, y mucho. Buena observación. Pero vamos a hacer la prueba aquí dentro del mamífero, a ver si, como están heredados, vamos a ver si él se los lleva con él mismo. Perfecto. Era eso. Gracias, qué buena observación. Yo no lo vi, estoy ciego ya. Ok. Y ahora sí, ya tenemos una interfase, tenemos una clase abstracta que hereda la interfase y tenemos una clase concreta que hereda de esta clase abstracta que ya implementa algunas cosas. Ahora nos vamos al main. Este main estaba así medio loco. Sí, no, mamífero no es una interfase, es una clase abstracta. La interfase solo tiene métodos virtuales puros, no implementa nada concreto. La clase abstracta puede implementar cosas concretas y tiene al menos un método virtual puro. ¿Ok? Y ya la clase concreta, pues no tiene nada virtual, ya todo lo tiene que implementar. ¿Ok? Vamos a crearnos acá un mono. Ah, claro, si incluimos el mono, tal vez. Como que quería que lo incluyera ahí mismo, en línea. No se puede incluir así de repente dentro del método. No, 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 jamás. No, no, yo lo libre. Bueno, ponemos al mono, pongámosle monín, mono monín. Este mono tiene constructor. ¿Ok? Déjame ver una cosa, a ver cómo está construido este monoso, este mono raro. ¿Ok? Perfecto, vamos a irnos al main. No, vamos a hacerlo diferente. Ah, monín, ¿qué es este nombre? Vámonos, M1. Hagámoslo como si fuera un puntero.
Qué vacilón, ¿por qué no me pone el destructor ahí? Ahí está. Entonces decimos M1 punto. Ah, no, esto ahora sería punta. Ah, qué raro. Será una cosa. Build. Build. Ujú. Ahora sí. M1 apunta. Qué raro, porque no se me pone la referencia. Ah, no importa. Eh, no se me actualizan las referencias. Pero bueno, vamos a poner que llame a alimentar. Ahí está el constructor del mono y la implementación del método alimentar. ¿Qué hubiera pasado si este pobre mono no implementa alguno de estos? Vamos a entrar al mismo TLL del error. ¿Ven? Ahí, habitar era. Habitar era el que no estaba. Este sí tiene que estar, mejor dicho. La sangre, Cristo, qué enredo. Ahora sí. Habitar era el que había puesto y habitar es el que no va. Entonces, si yo le hago rebuild, aquí dice. Invalid new expression de una clase abstracta. Ven, con solo uno de los métodos virtuales puros que no se implementaron, ya hace que el mono se vuelva abstracto. Para que nos vayamos acostumbrando. Cuando lo estamos haciendo, Uy, aquí hay algo importante. Si lo hago así, tengo que decirle delete M1, ¿verdad? No, lo puedo haber creado de la otra manera, sin ningún problema. O sea, como si fuese, digamos, en este, por ejemplo. al hacer puntero siempre para llamar un método hay que usar la flecha. Sí, porque Bueno, la flecha, eso ya lo vamos a empezar a ver el martes, el viernes, pero a lo que apunta, quiere decir eso. ¿Ok? no funciona con un puntero. No, cuando es puntero no. Cuando es instancia, sí. Si no lo haces con puntero, igual funciona. Sí, 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 sí. Creado un puntero como instancia. Hemos creado un apuntador a mono y ese apuntador, recuerde que, bueno, un puntero es una estructura que apunta a memoria. ¿Ok? Entonces, creamos un nuevo puntero a mono, bueno, a esta clase llamada mono, y lo que estamos haciendo con el new es decirle, ok, usted puede apuntar a la estructura de un mono en memoria. ¿Ok? Entonces, cuando usted crea un new, lo que está haciendo es, en el espacio de memoria donde está, ahí, ¿verdad? En ese espacio de memoria, está creando una nueva instancia ahí, en la memoria. Entonces, ahora, ese espacio de memoria no tiene un identificador asignado, sino que lo accedo a través de su puntero, del apuntador que lo apunta a él. ¿Ok? Y cuando es así, poner el delete. Sí, porque no se destruye automáticamente. Es mientras la si no lo vemos de veces, se retira. Exactamente. Bueno, que si no se llega. Con el destructor, sí. Bueno, de hecho, igual, el destructor a invocar siempre. O sea, se invoca siempre cuando el objeto es instanciado y ya nos vamos, ahí se invoca el destructor. Y no se invoca si lo hacemos con punteros. Si lo hacemos con punteros y no hacemos un delete, se queda en memoria. Ahí dando vueltas. Dando vueltas no, se queda en memoria, se llama fuga de memoria. Ah, Ujú. y si te tienes a jugar, me parece. De ahí, si te da fuga de memoria, está jodido eso. Entonces, de ahí. Ya me imagino con un pobre y que se me va a dar la palabra. Sí, pues se puede hacer. Podemos hacer una máquina virtual
chiquitita, que tenga unos 256K de memoria, unos 256 megas de memoria, y le hacemos ahí que, y ahí la reventamos en dos toques, con un puro new, y hacemos una buena estructura, no sé, que tenga strings y tenga todo, empezamos a hacer news, en un momento u otro va a explotar, y ahí va a quedar Este, la física. Como el hardware. de la resetea. O sea, no le va a explotar. Sí, creo que tiene lo mejor. ¿Qué va a pasar? Usted ha visto una computadora bien pegada, que no hace nada, que es eso. Bueno, la de él. Eso es lo que pasa. Claro, hay que irse volándose todas las memorias. Uno puede hacer un programa que se vaya a traerse toda la memoria, que vaya empezando a buscar procesos y los vaya eliminando. O algo por el estilo. Bueno, mientras logre que corre el programa también, porque si está muy pegado, pues no, ¿verdad? Ok. ¿Y aquí ahora qué pasó? Bueno, porque no quitamos Ah, no es comentamos el tema que este y este otro. Ok, chicos, eso sería entonces una interfase como tal. ¿Ok? por Ya les expliqué, ya les hice una parte de la tarea. Ok, nos queda solo terminar el concepto de herencia virtual. ¿Qué es herencia virtual? Bueno, herencia virtual, como dice por acá, para explicar el concepto, vamos a visualizar la situación en la que hay herencia híbrida dada, ¿se acuerdan los tipos de herencia? Vamos para atrás. Los tipos de herencia que teníamos era la herencia simple, perdón, cuando heredamos una clase hereda de un padre, la herencia múltiple, cuando una clase puede heredar de uno o más, bueno, de uno no, de más padres, la herencia multinivel, cuando perdón, heredar a través de, o sea, se hereda de un padre a través de otro padre o a través del hijo del padre. Eso es como decir, heredo de mi abuelo a través de mi padre. ¿Ok? La herencia, eso sería, perdón, eh, la herencia multinivel, sí. ¿Ok? La herencia jerárquica, cuando varias clases heredan de una clase base en común, o sea, una clase base y varias clases que heredan de ella. Y la herencia híbrida, que básicamente es combinación de dos o más herencias anteriores, ¿verdad? Como por ejemplo, si tenemos un padre o tenemos dos padres y hay una clase que hereda directamente de, de esa y esa a su vez hereda de otro, por ejemplo, que tal vez venga heredando de otro hijo, de otro padre. Sí, exactamente. ¿Ok? Ahora bien, aquí se ilustra un poquito. Vemos la situación en la que hay herencia híbrida dada por la combinación de herencia jerárquica, herencia múltiple y herencia multinivel. En dicha situación, veamos este ejemplo que dice ahí. Dos clases, por ejemplo, B y C, heredan de una clase A. Ok, vean acá. B y C heredan de una clase A. Y a su vez, una clase D va a heredar de B y C al mismo tiempo. Ok, ay, perdón. Ok, este tipo de herencia se llama herencia, digamos, virtual. Y hay, de hecho, yo puse un ejemplillo acá para que revisemos. Aquí clases abstractas sería este. Amados, este. Herencia virtual. Ok, hice dos ejemplitos por acá. Uno, de hecho, el mismo ejemplo que está ahí, una herencia virtual que falla y una herencia virtual que no va a fallar. Ok, vean este ejemplo en particular. Ay, pucha, es que no se puede, no se puede poner así. Este lo voy a correr con Visual Studio Code porque ven que estoy declarando clases en en un mismo archivillo. Entonces lo voy a correr acá con Code. Nada más para ilustrar ese concepto de herencia virtual.
mucha más chapa, era aquí. Ok, este lo tenía acá. Ok, ahora sí, este es el ejemplo de herencia, por ejemplo, este de herencia virtual. Ok, vean acá, aquí tenemos una clase A, cualquiera, vean, esta es una construcción, esto se puede hacer en C++, pero es muy enredado, de hecho, ¿verdad? Por eso es mejor siempre tener una clase con su punto H y el punto CPP que lo implementa. Esto es meramente académico, meramente para ponerlo. Ok, vean acá, aquí tenemos una clase A y aquí tenemos una clase B que hereda de manera pública de A y una clase C que hereda de manera pública de A. De hecho, estamos recreando esto, una clase B y una clase C que hereda públicamente de A, ambas. Y una clase D, como vemos acá, una clase D que está heredando de manera pública tanto de C como de B. ¿Ok? Ahora vean esta parte. Estamos creando un objeto por acá. ¿Ok? Y este objeto está utilizando un método de quién? Del padre de los dos, o sea, del abuelito de él, por decirlo así. ¿Ok? Aquí hay una combinación de herencia como tal. De hecho, si yo compilo si yo compilo este ejemplo en particular, queda todo bien al final. Al final, en la terminal, va a decir, bueno, soy de la clase A. ¿Por qué? Porque está llamando correctamente, o sea, si está construida bien la parte de la herencia y no hay ambigüedad. ¿Qué pasaría en un caso, por ejemplo, este, que dice herencia fail? Ok, veamos acá. Este particular, vean el error. Aquí estamos diciendo, bueno, tenemos la clase A, este está heredando públicamente de la clase A y este está heredando públicamente de la clase A también, B y C respectivamente. En este caso estamos creando un objeto de la clase D. Igual, mismo tipo de herencia que estamos viendo ahí. Pero ahora estamos mandando a llamar a esta función, ¿ok? ¿De dónde? De la clase A, que se llama un método. Que ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre esta cosa y esta otra cosa? Baja un poco, a ver. El viewing, Esta. sí, baja un poco. Después, el cabo, ¿no? ¿A dónde dice? Ajá, Y en el caso dice, está pidiendo del cuadro. correcto. En este otro caso, está heredando de una manera directamente pública. ¿Ok? Entonces, agregándole esto, este identificador virtual, estamos obviando, digamos, estamos brincándonos ese problemilla que volvíamos a tener a la hora de la herencia y evitándonos la ambigüedad como tal. ¿Ok? Cuando hay peligro de ambigüedad, ¿por qué ambigüedad? Dirán ustedes acá. ¿Cuál es el método que llamo? O sea, ¿cuál es el método que voy a llamar? ¿El del padre, el del hijo o el del otro hijo? Por eso es que aquí hay ambigüedad. Perdón, por eso es que aquí hay ambigüedad. Porque él le está heredando a este. O sea, le está diciendo, usted puede usar este método como suyo. ¿Ok?
y también se lo está heredando a él. Entonces, a la hora de que éste intenta ejecutarse, no sabe de cuál de los dos es. De hecho, esto lo podríamos tratar de arreglar poniendo alguno de estos virtual. De hecho, vamos a ver si con solo uno que herede virtual lo podemos solucionar esto. Ah, no. Ambos por la ambigüedad tienen que ser virtuales como en el otro. Ah, no, mentira. Sí, ambos tienen que ser. Ajá. Ah, bueno, sí, van a tener, sí. ¿Por qué? Porque él le está heredando a este, entonces él no va a saber si irse por esta vertiente o por esta para invocar al de él. Ok, eso es un poco la parte de herencia virtual. También es un concepto que pues no es muy usado, sinceramente. O sea, yo les digo que no hay que hacer desarrollos tan complejos, como tan enredados, con esos tipos de herencia y demás. Algo como esto no es que no se puede, pero hay que encontrarle un sentido como tal de realmente a lo que queremos hacer, lo que queremos llegar a tener. ¿Ok? Y bueno, Ajá. quiero destacar, no, ya a la persona, pero Ah, perdón, dígame. ¿qué hace entonces virtual exactamente? Como que detectas si hay algunos dos mitos que podrían causar conflicto y pues una manera, o Sirve para esto nada más, o sea, para este tipo de herencia. Cuando los padres, o sea, cuando tengo herencia múltiple ahí, ¿verdad? De B con C heredándole a D. Y el ancestro de B con C, perdón, de B en este caso y C, es el mismo. Entonces voy a tener esa estructura como tal. O sea, tengo herencia jerárquica de A con B y con C, ¿verdad? Porque tienen el mismo ancestro. Y tengo herencia múltiple. Bueno, tengo esa herencia ahí múltiple. Este, ahí está. De hecho, sí, jerárquica, múltiple y lógicamente multinivel, heredando uno de los demás. ¿Qué pasaría si hereda, por ejemplo, uno hereda private y otro no? Ahí ya lo elimino, porque ya no está heredando ese método ni ese atributo, digamos, también podría ser. Uno ya no lo está heredando, sino que lo está heredando el otro. digamos, agarramos porque, claro, digamos que el método de la clase A es, es imprimir soy A, el método de la clase B es imprimir soy B, el de la clase C es imprimir soy C, y en la clase D no, Es que si usted hace eso, ya les está dando implementación a los métodos en cada una de las clases. Entonces, elimina eso. ¿Por qué? Porque ya usted va a dejar de usar el método heredado y ya usted le está dando una implementación propia. pues, Ujú, listo. correcto. Claro, virtual es como, Ignóreme esos errores porque yo no voy a implementar nada de lo que venga del padre. es para como acción, Ajá. cuando ya lo implementas, Si ya, usted ya lo implementa, no le quita lo virtual porque ya le está cayendo encima la implementación del método que puede generar ambigüedad. ya, ¿Ok? Y lo último, chiquillos, ya para esta parte, yo creo que esto ya ustedes, pues yo se les había comentado, por ejemplo, lo de Flora 1 o en general. Paso de objetos temporales como parámetros de entrada de métodos. Esto es una parte, pues, interesante. El paso de parámetros por referencia con el calificador const, ¿ok? Permite, perdón, hacer paso de objetos temporales. ¿Y ¿y qué es un objeto temporal? Es un objeto que no vamos a declarar, ya que solo se va a invocar a través de una expresión o como un parámetro de entrada para una función o método. Y el tiempo de vida de este es muy corto, ¿ok? Vamos a ver, yo creo que yo había hecho un pequeño ejemplo de estos const como para que lo veamos ahí. Un segundito por acá. Creo que aquí está, paso de objetos temporales. ¿Ok? Terminamos de ver este acá. Muy corto. En particular, la duración de un objeto temporal es el mismo que la ejecución de una expresión que lo invoca. Es como crear una variable dentro de un método, digamos. Solo vive dentro del método, ¿verdad?
Quiere decir que el objeto temporal solo existe mientras la operación o método que lo invoca va a tomar su valor y luego es destruido. Los métodos temporales solo se pueden pasar como parámetros de entrada a funciones que tienen un paso por referencia, o sea, reciben la referencia de un objeto a cierta clase y se califica como const. Esto es un poquillo medio loco, pero veamos esta parte acá. Aquí tenemos una clase, literalmente una clase cualquiera, ¿ok? Este es, ¿verdad? Paso a objetos temporales. Ok. El constructor de la clase, ¿verdad? Y el destructor de la clase. Ok. Ahora vean esta parte. Tenemos otra clase, ¿ok? Y esta otra clase va a implementar un tipo de herencia. ¿Se acuerdan que esto es como composición de clases? ¿Se acuerdan que yo les comenté que no es herencia como tal, pero ustedes pueden o es válido tener como un atributo de una clase un objeto de otra? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo todo lo que tiene la otra clase para dar, mientras sea public, dentro de mi otra clase. Ejemplo, en esta clase, en esta como tal, estamos, perdón, estamos declarando un objeto de tipo una clase acá. Entonces quiere decir que todo lo que tiene esto lo voy a poder acceder a través de esta clase mediante su atributo. ¿Ok? Eso es lo que nos permite esta composición de clases, una clase dentro de otra, o un objeto dentro de la definición de una clase. ¿Ok? Y acá vamos a crear el constructor, ¿ok? Y le vamos a pasar, como dice por acá, un objeto temporal de tipo una clase a este constructor. ¿Ok? Ahora sí, bueno, aquí dice la inicialización de un miembro como tal. Esto es prácticamente el constructor que no va a hacer nada. Esto es un pequeño eh, ejemplo de cómo invocar. ¿Ok? Y veamos el main. En el main, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos creando una clase, bueno, la otra clase, perdón, que no es que hereda, es otra clase ahí que está dentro, tiene un objeto de tipo una clase, ¿ok? Y acá ven que estoy pasando, por decirlo así, de manera directa, no una instancia de esta clase como tal, sino que estoy pasándole como quien dice la invocación, es como lo podemos explicar, como la invocación del constructor directamente. O sea, es una clase temporal para que haga lo que tenga que hacer inicializada en 5. ¿Por qué? Porque una clase, si nos vamos a una clase, recuerden que el constructor recibe un valor, inicializa el atributo y se manda a llamar al constructor. Entonces, esta parte es interesante porque me va a permitir declarar o me va a permitir inicializar ese objeto de manera directa con esta invocación. Uno dirá, pero ¿por qué si puedo hacerlo más fácil? Pues sí, pero existe esa manera. Vean acá un segundo para que vean la ejecución. ¿Ok? Entonces vean acá. Vean cómo está todo. Una clase constructor. ¿Qué está pasando acá? Acá está llamando al constructor de este. ¿Ok? ¿Quién lo está llamando? Lo estamos llamando de manera directa acá y lo estamos recibiendo aquí. ¿Ok? Y esta otra clase, ¿ok? Está implementando un objeto de este tipo y también está llamando. ¿Y qué va a pasar acá? Aquí dice como una clase temporal para inicializar la otra. Y al final, pues esta clase temporal se destruye y ya me queda inicializado el objeto o el atributo, mejor dicho, de la otra que es 5, ¿no? Básicamente.
Este ejemplillo como tal es el más sencillo que pude tratar como de hacer con esto, aunque ustedes no lo crean, porque es un medio, medio escaramusco el tema este. No es muy usado también, o sea, de hecho, mucha gente ni se los menciona. A mí siempre me gusta mencionarlo para que vean que hay cosas bastante interesantes que se pueden hacer en C++ en particular, a diferencia de otros lenguajes. De hecho, hay un montón de cosas más que se pueden ir haciendo que a veces yo me quedo así como que, ¿y eso? Pero bueno. Ok, ok chicos, ya con esto oficialmente terminamos la parte de objetos para pasar a memoria. Lo que me queda es que revisemos nada más en estos 10 minutitos que nos quedan de la clase. La clase a veces va rápido, ¿ah? Revisar nuestra primera tarea corta. ¿Ok? Durante esta tarea corta, chicos, está para el martes 16 de abril. Está para hoy en 8, pero la podemos dejar para el 19 o el 20. No tengo problema. Lo que sí, lo que sí es que el enunciado de la tarea programada lo tengo, si no es para el 12, para el 16, porque vamos a combinar punteros, Tanis, vamos a combinar punteros con objetos. Esto ya estamos viendo, con esta tarea evaluamos evaluamos herencia, ¿ok? Con la otra vamos a hacer tanto un ejercicio de punteros junto con todo el paradigma. Ahora a partir de esto vamos a seguir usando objetos para arriba y para abajo. Detalle. Una utilidad interesante e importante de la herencia es que se manifiesta a través del uso de interfaces o también llamadas clases virtuales puras. Redacté mal, perdón, lo dije mal. Una utilidad, perdón, importante, interesante de la herencia es que, perdón, que se manifiesta a través del uso de interfaces es que existe la posibilidad de crear funciones genéricas que pueden invocar los métodos de distintas clases al tiempo, siempre y cuando dichas clases estén relacionadas a través de herencia, teniendo como ancestro en común una misma interfaz. ¿Ok? Esto quiere decir que yo puedo perfectamente crear una función, un método que, por ejemplo, reciba un ser vivo, ¿ok? Yo sé, por ejemplo, un puntero a ser vivo, ¿ok? Y que yo en algún momento llegue y declare, no sé, eh, el famoso mono. Mono es igual a un new mono, whatever, con lo que sea, sabiendo que tengo ser vivo como interfase, tengo mamífero como clase que hereda, es una abstracta, y tengo, como hicimos ahora, el mono acá. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer, si tengo esta función en X, yo puedo hacer algo como invocar esta función, ¿ok? Y como ustedes saben, no va a haber instancias de tipo ser vivo, porque no se puede, es una interfase. Ni pueden haber instancias de mamífero, porque no se puede. Es una clase abstracta. Pero yo puedo hacer esa declaración y perfectamente puedo decir que ahí le mando, en este caso sería la referencia del mono, ¿verdad? Y uno dirá, ¿y eso? Pues sí, comparten un ancestro común, ¿ok? Es una interfase. Entonces, mono es a su vez un mamífero y mamífero es a su vez un ser vivo. Por lo tanto, digamos, si lo queremos ver muy matemáticamente por transitividad, el mono es un ser vivo. Entonces, esto es completamente válido si en la declaración de la función espero recibir un ser vivo y le mando un mono. Eso va a funcionar, bueno, no así, porque siempre hay un par de tokens ahí medio escabrosos, pero eso se puede hacer. ¿Ok? De hecho, es parte de lo que vamos a hacer con lo que ustedes van a hacer una tarea. ¿Ok? No espero que les llegue de una. Si hay que hacer un par de cosillas ahí
lo van a hacer. Entonces dice, implemente las siguientes clases. Implemente una interfase llamada ser vivo que tiene los siguientes métodos virtuales puros. Es redundante porque solo son virtuales puros. Me alimento, habito, me reproduzco y me desplazo. O sea, nada que ver con los que puse ahora, ¿verdad? Estos métodos no tienen parámetros de entrada ni retornan valor alguno. ¿Ok? Va a crear las clases ave, mamífero, reptil, anfibio, pez e insecto como Vegeta, que heredan de la interfase ser vivo. Estas clases deben contener variables o atributos heredables, o sea, que se puedan heredar para los atributos característicos de cada especie, perdón. Por ejemplo, número de patas, si tiene alas, tipo de piel, si es acuático, terrestre o aéreo, si pone huevos o no, si tiene branquias o nariz, si camina, nada o vuela, lugar donde habita, tipo de alimentación, de qué se alimenta, si es venenoso, etcétera. Dirán, profe, cada uno, no, ustedes analizan a cuál clase, porque van que están haciendo mamífero, pez, reptil, anfibio. O sea, este, van a ver algunos que no aplican esos atributos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, van a ver atributos como de qué me alimento y dónde vivo, que pues van a tener las 6 clases. ¿No? Ustedes analizan cuál es cuál. Implemente una clase que herede de cada una de las clases del punto anterior. Ejemplo, sardina, hereda de pez, y así con las demás clases. No sé por qué puse sardina. Pues vale. Estas clases deben contar con variables de clase, o sea, atributos, para almacenar atributos adicionales que los diferencian de otros ser vivos de su misma especie. Por ejemplo, un león y un orangután son mamíferos, pero son completamente distintos. Ustedes recuerden que es una clase que hereda de mamífero, una que hereda del otro, una que hereda del otro. Tampoco es que van a ser un montón. ¿Ok? Estas clases deben implementar los métodos heredados de la interfase ser vivo para que para que impriman un informe con la información de redacción, concerniente a la temática a la que se refiere el título del método. Por ejemplo, para una clase chimpancé, su método habito debería imprimir o decir algo como los chimpancés habituados. Habitamos generalmente en variable de atributo que ustedes inicializaron, que podría tener unos valores como bosques de montaña, montañas del sudeste africano, etc. Estas clases deben contar con constructores públicos para la inicialización de todas las variables que almacenan las características del ser vivo en particular. ¿Ok? Vean que aquí hay parte de construcción de ustedes definen cuántas variables y demás. Implemente una función imprimir datos de ser vivo que no tiene valor de retorno y que recibe como parámetro de entrada una referencia a un objeto de tipo a un objeto del tipo de la interfase ser vivo. Y uno dirá, está contradiciéndose, profe. Bueno, así lo tenía que explicar, pero si no se es un enredo. Esta función invoca los métodos de las clases anteriores a través del objeto que se le está pasando por referencia, dando como resultado la impresión de las distintas características que prevalecen para cada uno de estos seres vivos de su especie en particular. ¿Ok? Vean este método es súper genérico. Puede recibir chimpancés, orangutanes, monos, pescados, tortugas y le va a funcionar. ¿Ok? En una pequeña aplicación, un main ahí bien humilde, instancia objetos de cada una de las clases de ser vivo que haya diseñado. O sea, tigre, mono, bueno, tigre y mono, digamos que son dos. Tigre, ¿cómo se llama? Peje lagarto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y luego invoque la función imprimir datos de ser vivo con cada uno de estos objetos como parámetro de entrada para que ustedes vean la magia. Puede implementar las clases, métodos, atributos y demás componentes de software que usted considere necesarios. Que yo no considero que los ocupen, pero si ustedes dicen, es que ocupo una clase aquí bien corronga que haga esto, lo pueden hacer. Mientras cumplan con lo que les estoy pidiendo, estamos todo bien. Y si logran hacer esto, les digo que están un paso más a la excelencia. No, ya la parte de herencia
lo van a tener listo. ¿Ok? Perfecto. De hecho, cuando veamos listas enlazadas, los voy a poner a hacer listas de cosas que a su vez son otras cosas. Entonces, vamos a implementar una clase que se llama chunche y esa clase de chunche puede ser un carrito, un avión, cosas así. Bueno, chicos, esa sería la tarea corta programada número 1. Fecha de entrega está dentro de una semana, pero la paso para el 19, ¿les parece? Bueno, sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Chao. En la próxima clase. Seguimos.